y llegar a la muerte celular, a la necrosis, ¿no? Isquemia aguda, entonces se va a definir como un síndrome debido a la ausencia súbita de flujo arterial en un determinado sector de un miembro inferior o superior también. Ya tenemos entonces las síncopes típicas, ¿no? Pain, dolor, ausencia de pulso, letres, pálor, palidez, parestesias, parálisis, ¿no? Son las 5 P's. En cuanto a la fisiopatología, podemos decir que la isquemia, la falta de flujo sanguíneo de un determinado sector de un miembro, va a producir una disminución al inicio de las ATP, estas van por lo tanto, disminuye el potencial de las mitocondrias y va a haber una un edema tisular. Este edema tisular hace que persista la isquemia y luego pues hay creación de otras sustancias como la hiposantina, empiezan a haber radicales libres de oxígeno, se produce la peroxidación lipídica con inactivación proteica, se daña el ADN y llegamos a la necrosis. Como lo ven en este caso, se ve la necrosis del segundo y el tercer dedo del pie. En cuanto al tratamiento, bueno, acá nos estamos saltando el diagnóstico de la... Tenemos que examinar el examen, no sé qué ha pasado, creo que se han borrado las... A ver un momentito, se han borrado las diapositivas. Sí, pues, se han borrado las diapositivas. Bueno. Entonces les voy a mencionar que para el diagnóstico pues tenemos el examen clínico. Al examen clínico nosotros vamos a ver que el paciente va a tener el miembro inferior afectado, va a estar pálido y el paciente viene por dolor, exclusivamente por dolor y lógicamente no va a poder caminar. Es un dolor que se presentó súbitamente, ¿no? Podría estar en reposo, podría estar caminando y que obliga al paciente pues a quejarse de un dolor intenso. Es un dolor isquémico y el dolor isquémico pues no pasa con analgésicos. Hay que restaurar el flujo sanguíneo. Al examen nosotros vemos la palidez de la pierna, por ejemplo, si fue el miembro inferior izquierdo, la pierna izquierda y el pie están pálidos. Tomamos la temperatura con el dorso de la mano, hay frialdad, ¿no? Nos dicen como témpano de hielo, dependiendo del tiempo que transcurre sin irrigar esa parte del miembro inferior. Pulsos, lógicamente, no vamos a encontrar pedio, tibial anterior, tibial posterior. Si de repente el poplito lo tenemos presente o solamente el femoral, o incluso el femoral puede faltar, dependiendo de la localización del trombo. Entonces, visto esto, ¿no? Y comparamos con el otro miembro inferior, pues en este caso el derecho, vamos a ver la total diferencia, ¿no? A continuación, nosotros tenemos que realizar un Doppler. Con el Doppler constatamos pues que solamente hay un poquito de flujo femoral, no hay popliteo, no hay tibial anterior ni tibial posterior, menos pedio. Solamente con eso nosotros podemos, porque no debemos perder tiempo, ¿no? Debemos solicitar sala de operaciones y esta es una cirugía urgente de revascularización.
Eh, podemos, para iniciar al paciente, podemos ponerle 1 centímetro de heparina subcutáneo, ¿no? Mientras tanto, eh, para pues tratar de que llegue un poquito de sangre al miembro inferior afectado. Y programar la cirugía. Cuando llegan los pacientes, lamentablemente no llegan pues tempranamente, ¿no? Entonces, si llegan tempranamente podemos hacer trombolisis, ¿sí? Pero por lo general vamos a sala de operaciones. En sala de operaciones lo que se hace es la embolectomía o tromboembolectomía con el famoso catéter de Fogarty, ¿sí? Eh, Aquí ustedes están viendo la aorta abdominal, la ilíaca primitiva derecha, la ilíaca primitiva izquierda. En este caso el trombo está localizado en la ilíaca primitiva izquierda, es un trombo grande. Entonces estos son clans vasculares, el proximal, el distal, ¿no? Y eh, se ha aperturado, se ha hecho una incisión eh, perpendicular en la ilíaca siempre. Acá, bueno, nosotros no hacemos este tipo de incisión, nosotros hacemos una incisión transversal. Al hacerla de esta forma, cuando se sutura se va a disminuir el diámetro de la arteria. Al hacerlo en forma transversal no se disminuye el diámetro de la arteria, eso es muy importante. Entonces se procede a través del catéter de Fogarty, que ahora lo van a ver. Este es el catéter de Fogarty. Los catéteres de Fogarty, el más grueso es el número 7, luego sigue el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, ¿no? Por ejemplo, esos son pues para pasar a la arteria pedia, ¿no? Nosotros normalmente usamos el 7 o el 6 y también un 3. Entonces, este catéter de Fogarty, como ven aquí, tiene un globito que hay que constatar, hay que inflarlo y desinflarlo. Solamente se usa 0.5 centímetros de aire, porque es con aire nada más, no se coloca líquido porque si no malogramos el balón. Este catéter de Fogarty vale alrededor de 500 soles, uno, ¿no? Vienen con su jeringa o se coloca una jeringa de 3 centímetros o de 1 centímetro y primero la probamos y luego, pues después de haber hecho la incisión y comprobar que no viene, no hay líquido, no hay sangre que venga, entonces primero por lo general lo hacemos proximalmente, es decir, hacia arriba, ¿no? Soltamos el clan. Previamente hemos pasado, acá no figura una cinta hilera o un hilo, una seda negra número 2, que es el más grueso de los hilos, el número más grueso de los hilos, ¿no? En este caso de la seda negra. Entonces con eso obstruimos que vaya a venir mucha sangre. Pasamos el catéter y inflamos, ¿no? Y jalamos. Soltamos y vemos pues que puede venir coágulo o viene buen retorno sanguíneo. Inmediatamente se clampa, ¿cierto? Y antes de realizar la incisión en la arteria, me había olvidado, hay que pedirle al anestesiólogo que coloque 1 centímetro de heparina directamente a la vía que tiene, ¿no? Una vena. Entonces, así esperamos 3 minutos y ya está circulando la heparina en el organismo. Así evitamos que se produzcan coágulos. Bueno, a continuación entonces soltamos el clan inferior, de hecho que no va a venir sangre, y pasamos el catéter de embolectomía, lo inflamos, ¿no? Primero la femoral común, porque esa de acá es la femoral profunda, esta es la femoral superficial, esta es la femoral común. Pasamos por la femoral superficial y una determinada hasta donde llegue, vamos pasando suavemente, hay que tener mucho cuidado porque podemos perforar la arteria. Entonces con sumo cuidado se va pasando, no debe haber resistencia, cuando sentimos resistencia paramos y
insuflamos el balón y vamos retirando el catéter, ¿no? Y ahí empiezan a salir los coágulos como ustedes lo ven aquí. Entonces, esa es la forma de hacer la tromboembolectomía y vamos sacando los coágulos. Una vez sacados todos los coágulos y viene un poco de sangre, entonces constatamos que está viniendo el flujo de sangre, el retorno, ¿no? Outflow en inglés. Entonces procedemos con una sonda de alimentación número 6 u 8, ¿no? Preparamos 1 centímetro de heparina en 200 centímetros de suero fisiológico, cloruro de sodio o dextrosa, si quieren, no hay ningún problema. Y a través de esta sonda de alimentación, pues introducimos la sonda de alimentación en la arteria femoral, en este caso, como han visto, y la irrigamos, ¿no? Irrigamos con una jeringa de 20, 2, 3, 4 veces y clampamos. Así hemos heparinizado también, ¿no? Y evitamos que se formen otros coágulos, porque puede ocurrir eso. A continuación, procedemos pues a cerrar la incisión que hemos hecho, ¿no? Normalmente usamos un prolene, en la femoral o en la poplita, usamos normalmente el prolene 6 ceros, ¿no? O polipropilene 6 ceros, con aguja de 13 milímetros, ¿no? En 2 planos, lo cerramos y antes bueno, damos el último punto, no ajustamos, soltamos el clan distal, vamos a marcarlo, este es el clan distal, y luego vamos soltando suavemente, o el ayudante nos suelta suavemente el clan proximal, y tiene que venir sangre, sale un poco de sangre, ajustamos o damos un punto más, y procedemos a hacer los nudos, ¿no? Cuando usamos el polipropilene o prolene, ¿no? Es una sutura inabsorbible, o sea, no se reabsorbe. Y en este caso, como es 6 ceros, mínimo se hacen 8 nudos. Normalmente me he acostumbrado a hacer 11 o 13 nudos, ¿no? Hay que hacerlos bien, no hay que cruzarse porque si no se rompe la sutura, es muy importante. Y así se restableció la circulación en el paciente. Muy bien. Cuando una vez terminado eso, se produce pues el cierre por planos en este caso en la región inguinal hemos realizado la incisión, o en lo que han estado viendo ustedes, se ha tenido que hacer una incisión en palo de golf en el lado izquierdo, porque la ilíaca primitiva izquierda, como si fuera para trasplante, se entra por el retroperitoneo, ¿no? Y estamos acostumbrados a hacer eso. Y se procede a cerrar por planos, ¿no? Bien, luego de esta cirugía, algunas veces, dependiendo del tiempo de evolución que haya tenido esa insuficiencia arterial aguda, es decir, si pasaron 24 horas o 48 horas, hay una probabilidad de que se pueda ver una retrombosis, otros le dicen trombosis secundaria, ¿no? En el miembro afectado. Por ese motivo, nosotros, a continuación de la cirugía que hemos realizado, pasamos a anticoagular al paciente con la heparina, así como les mencioné ayer para la heparina con la trombosis venosa profunda. En este caso también usamos el mismo método para esta tromboembolectomía que hemos realizado por coágulos, ¿no? en un miembro inferior. Igual se pasa un frasco de heparina, se coloca
de 25.000 unidades, se coloca en un frasco de suero, ¿no? Destroza o cloruro de sodio al 9 por 1000 y se pasa a 20 cc hora, es decir, que estamos pasando 1000 unidades hora. Se pide el control en la noche, si hemos operado en la mañana a las 8 de la noche, o si hemos operado en la tarde, pues al día siguiente de la mañana, a las 6 de la mañana, que les haga un control de TPT para ver que esté bien anticoagulado o no nos hayamos pasado en la anticoagulación. Ya saben que tiene que ser el doble o el doble más la mitad, 60 o 75. Normalmente yo me voy hasta 80, 85, no hay problema, pero tampoco hay que pasarse más. Entonces, lógicamente, examinamos al paciente en la noche o al día siguiente, ¿no? Para ver cómo va, si la temperatura ha mejorado, ¿no? Si ustedes aprecian este miembro inferior, de la rodilla, el muslo, la pierna, este miembro está isquémico, ¿no? No tiene buen aspecto, ¿ya? Entonces, eso no debe suceder. Normalmente nosotros el miembro afectado, por ejemplo el pie y la pierna, le ponemos algodón, vendas de algodón y luego vendas de gasa, ¿no? Vendas elásticas no, porque aprietan, ¿no? Por más suave que lo pongan. Entonces mejor son las vendas de gasa y abrigamos el pie y la pierna del paciente o hasta el muslo, ¿no? Entonces va a dar calor también, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros con los pacientes, ¿no? Por lo general, la anticoagulación, si todo va bien, están 2 o 3 días, retiramos y a veces anticoagulamos con warfarina o damos aspirina y clopidogrel o solamente aspirina, ¿no? Depende de la evolución del paciente. Eso es muy importante. Cuando hemos realizado la cirugía, la tromboembolectomía, en este caso en el miembro inferior izquierdo, pero esta cirugía fue hecha tardíamente porque el paciente pues, llegó tarde, llegó a las 48 horas al hospital. Hay una complicación que puede presentarse y eso lo vemos también en la cirugía, ¿no? O cuando examinamos al paciente. Está edematizado en la pierna, especialmente la pierna, ¿no? En este caso la pierna izquierda, y está duro, se siente dura los músculos. Eso quiere decir que el paciente está haciendo o ha presentado un síndrome que se conoce como síndrome compartimental. En la pierna hay 3 compartimentos, el compartimento anterior, el medio y el posterior. El anterior y el posterior. Otros dicen que hay 4, pero bueno. Entonces, ¿por qué se produce esto? Porque la edematización de los músculos, ¿no? Por el acúmulo de la lesión, por la falta de riego sanguíneo. Entonces, acuérdense que los músculos están rodeados por aponeurosis. Entonces, la aponeurosis protege a los músculos, pero en este caso, el músculo al edematizarse no va a ser perfundido, ¿no? Porque falta riego sanguíneo. Entonces, empieza a edematizarse. Entonces, el tejido, si no hacemos lo que se conoce como fasciotomía, tranquilamente podemos haber hecho la cirugía y si no hacemos la descompresión en este caso de la pierna, pues podemos perder tranquilamente la pierna porque ha hecho un síndrome compartimental. Podemos hacer una descompresión, ¿no? Y abrimos la pierna, hacemos un corte, no como el que están viendo ahí, ¿no? Normalmente hacemos una incisión de 3 o 4 centímetros, así en ese sentido longitudinal, se diseca, se palpa la aponeurosis, la abrimos la aponeurosis y con la tijera Metzenbaum entreabierta vamos hacia arriba y luego hacia abajo, sin ningún problema. Se abre y ya está realizada la descompresión, ¿no? Solucionamos el problema del síndrome compartimental. Se hace la fasciotomía.
Podemos hacerlo en la cara externa, en la cara interna, en la cara posterior, dependiendo de cuán intenso, cuántas horas hayan pasado eh, antes de que el paciente sea visto. Entonces eso es muy importante. Algunas veces se puede presentar también trombosis venosa, lógicamente, ¿no? Y eso pues justamente para eso también es la anticoagulación que hacemos, ¿no? Si pasaron muchas horas puede haber compromiso neurológico, ¿no? Especialmente de ciático externo, y eso lo comprobamos porque el pie se cae, ¿no? Se cae, no puede flexionarse, ¿ya? Entonces es un signo de daño neurológico que es reversible, pero hay que hacer rápidamente la descompresión. Muy bien. El otro problema que se presenta es el síndrome de reperfusión, ¿no? El síndrome de reperfusión, eh, mientras más tiempo ha pasado en realizarse la cirugía, la tromboembolectomía, pues más toxinas se han formado en el miembro inferior afectado por falta de circulación, ¿no? Entonces, hay lesión de las células musculares y se liberan unos metabolitos que son tóxicos, ¿no? Entonces, cuando realizamos la cirugía, al restablecer la circulación, estos metabolitos tóxicos van a pasar a la circulación general. Entonces, eso se llama síndrome de reperfusión. Hay acidosis metabólica. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos eso, cuando le decimos al anestesiólogo, ya vamos a soltar, o sea, vamos a desclampar, entonces le pedimos que pongan 3, 4 o 6 ampollas de bicarbonato de sodio, porque se va a producir acidosis de todas maneras, sin necesidad de hacer gases arteriales, eso lo sabemos nosotros, en la práctica que tenemos. Entonces así prevenimos que se vaya a producir una acidosis metabólica, ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tranquilamente el síndrome de reperfusión puede llevar a la muerte del paciente, ¿no? La acidosis metabólica, hay compromiso renal, hace insuficiencia renal y muchas veces si se produjo eso, pues hay que amputar la pierna, lamentablemente, ¿no? Porque ya está muy avanzado el problema. Entonces, para realizar la tromboembolectomía, pues nosotros tenemos que tener bien claras las cosas, si se puede realizar o pasó mucho tiempo y ya no hay opción, ¿no? O sea, hay muchas lesiones que se ven, la pierna ya no solamente ya no está pálida, sino está morada, está con ampollas. Cuando pasa eso, ya pues lamentablemente transcurrieron por lo menos 72 horas de anoxia tisular, ¿no? Falta de riego sanguíneo en ese miembro inferior afectado. De todas maneras, siempre tenemos que tener presente el diagnóstico diferencial. En estos casos, por ejemplo, como lo ven ahí, el vaho agudo por compresión de una raíz nerviosa. La famosa flegmasia cerulea dolens, como les mencioné yo, les dije en la primera clase, en lo severa que es esta trombosis venosa profunda, ¿no? Que afecta la circulación arterial. Una disección aguda de la aorta igualmente puede simular esto, especialmente de la aorta abdominal, ¿no? Procesos infecciosos localizados en partes blandas o estado de hipovolemia o disminución del gasto cardíaco. Algunos de ellos. Para hacer la disquisición entre trombosis arterial aguda y trombosis venosa no masiva o aguda, pues aquí lo tenemos, ¿no? En la trombosis arterial el inicio es súbito, ¿no? En la trombosis venosa, pues es otra cosa, ¿no? La cerulea dolens primero es una trombosis venosa, ¿no? El dolor en la embolia arterial es agudo, intenso, como les mencioné, y la palidez del miembro inferior afectado, ¿no? La trombosis venosa es diferente. Igual el edema está ausente en la trombosis arterial y está presente en la trombosis venosa. Por lo general,
hay baja sensibilidad en la embolia arterial aguda y en la trombosis venosa pues está presente, lo tocamos y le duele, ¿no? Los pulsos están ausentes, como ya se lo mencioné, en la embolia arterial aguda y puede estar presente o ligeramente disminuido. Entonces, eso es lo que precede, ¿no? Y el síntoma es, como el estándar que tenemos de la embolia arterial aguda, pues es la claudicación, ¿no? El paciente no puede caminar. Muy bien. Bueno, les mencioné que dentro de las pruebas, pues nosotros podemos realizar cuando hacemos el Doppler, como vemos, constatamos la ausencia de flujo arterial, pero en la femoral podemos encontrar el flujo disminuido, lo podemos hacer en el miembro no afectado y constatamos que no haya, por ejemplo, trastornos del ritmo cardíaco, no arritmias, como una fibrilación auricular, ¿no? Fácilmente detectable con el Doppler, como lo ven ahí, que lo cual están haciendo en la pierna, pero por si acaso ahí donde está el transductor no va a ocultar nada. El transductor para la arteria poplitea acá a esa altura, por debajo de la rodilla, ¿no? No a este nivel no, no van a encontrar ninguna arteria, por si acaso. Muy bien, la monitorización del paciente, una radiografía de tórax para descartar una embolia pulmonar, ¿no? Porque puede suceder, pero es lo que hacemos. Eso sería, en síntesis, lo de la insuficiencia arterial aguda. ¿Alguna pregunta, señoritas? ¿Está claro?